Vamos a dar más información al respecto, pero antes pistas de inversión. Hoy con José María Luna, que es director de análisis de Profim. José María, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ahora mismo las bolsas están subiendo, pero estamos ya acostumbrados a los altibajos. Los inversores les preguntan a ustedes, yo les traslado también esa pregunta, ¿qué mercados son ahora mismo más interesantes y cuáles menos? Pues en principio vamos por partes. Lo que nos sigue pareciendo muy interesante en la parte de renta fija sigue siendo la deuda corporativa y también el high yield sobre todo americano y con compañías con una calificación crediticia B. Por poner un ejemplo, llevado al caso europeo, podría ser empresas como BMW. Todo el mundo les suena a esta compañía y a muchos les sorprende que tengan esta calificación crediticia. Bueno, pues ese tipo de empresas, que sería calificación de high yield o deuda corporativa, como puede ser una deuda de Telefónica, nos sigue pareciendo muy interesante. Los tipos de interés van a seguir bajos, esta inyección masiva de liquidez, este cierto estancamiento de crecimiento económico o crecimiento muy bajo va a seguir impulsando el dinero buscando la rentabilidad de la deuda privada, porque ahí es donde menos problemas hay de endeudamiento, con lo cual ha tenido un buen rally al principio de año y pensamos que ese rally o ese comportamiento positivo se puede mantener a lo largo de este año. No nos gusta en la parte de renta fija aquella deuda, sobre todo llamémosle refugio, como puede ser la deuda alemana o la deuda norteamericana. Puede sufrir y evidentemente lo estamos viendo ahora mismo en las últimas sesiones, como todos aquellos fondos que invierten en deuda alemana o deuda norteamericana pues están teniendo un comportamiento menos positivo, incluso negativo. En la parte de renta variable, pues la parte de renta variable nos sigue pareciendo muy atractiva la renta variable norteamericana. Ya parece que vamos dejando atrás el fantasma de la doble recesión norteamericana. Los datos que hemos conocido de creación de empleo son buenos. En ese sentido, bueno, pues vemos que la economía norteamericana, mucho más dinámica que la europea, se puede beneficiar de ese entorno y nos gusta sobre todo en el caso norteamericano las empresas ligadas al sector industrial y tecnología. Serían los fondos que básicamente estaríamos recomendando. Muy importante el tema de divisa, porque mucha gente nos pregunta, ¿cubrimos, no cubrimos? La política de la casa es seguir cubriendo el riesgo divisa en estos momentos. El siguiente mercado sería la renta variable emergente. El comportamiento está siendo muy bueno y mucha gente también nos pregunta, ¿esto se puede prolongar en el tiempo? Pues miren, no está cara. Eso es importante, viene desde muy abajo y lo más importante, allí los problemas de inflación están empezando a quedar atrás y por supuesto, bueno, pues hay margen de bajada de tipos de interés, de impulsar con políticas monetarias expansivas, pues todo lo que es crecimiento de demanda interna de mercados emergentes, sobre todo en Asia y también parte de Latinoamérica. Nos gusta menos Europa Central, que depende mucho de las economías europeas. Y dentro de Europa, de momento únicamente el mercado que nos gusta sería Alemania, no nos gusta el resto de mercados y en especial la renta variable española. José María, pero estas estrategias también hay que tener en cuenta si son a corto plazo, si son a medio o a largo. ¿Cómo varían entonces? Efectivamente, sí que va a variar. Todo lo que acabo de comentar con esa estrategia, evidentemente dependiendo del perfil de riesgo, sería la estrategia que mantendríamos en estos momentos para un inversor que su plazo o su horizonte de inversión es superior a más de 1 o 2 años. Es decir, una estrategia centrada en deuda corporativa, en fondos mixtos flexibles y en esa renta variable norteamericana y emergente. Ahora bien, para aquellos inversores que van más a corto plazo, aquí sí que recomendaríamos más prudencia, sobre todo aquellos inversores que ya llevan este año rentabilidades de en torno al 3, 4, 6%, dependiendo del perfil de riesgo, podrían empezar a reducir la posición de riesgo, porque siempre hay nubarrones, siempre los va a haber en la economía y siempre va a repercutir en los mercados. Y el mayor nubarrón precisamente es el aumento del precio del petróleo. Esas tensiones geopolíticas que pueden en un momento determinado lastrar o incluso que le cuesta a los mercados norteamericanos romper ciertas resistencias. Ya lo hemos visto y eso evidentemente puede haber cierto agotamiento. Por lo tanto, quien vaya a corto plazo, sin duda alguna, lo que debe de hacer es reducir el riesgo de su cartera. Ahora bien, aquel inversor que vaya más a largo plazo, es decir, más de 1 o 2 años, la estrategia que comentábamos al principio sigue siendo la válida y no debería hacer ningún cambio. José María Luna, director de análisis de Profim, muchísimas gracias y hasta la próxima. Es un placer, gracias. Y tal y como les anunciaba